disponernos para orar en este momento. Te invito a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos un momento y vas a pedir en este momento la presencia hermosa del Señor. Oh Señor, te damos la bienvenida a este lugar, amado Señor. Yo te invito a que le des la bienvenida al Espíritu Santo ahí donde estés. No sé dónde estés en este momento, tal vez en tu sofá, tal vez en la sala, frente a tu computador o en tu teléfono. Yo te invito a que cierres un momento tus ojos y le des la bienvenida al precioso Espíritu Santo de Dios. Te digas cuán hermoso es, cuán maravilloso es el Señor. Cierra tus ojos un momento. Hermoso Señor, hermoso Señor, tú eres digno, eres hermoso Señor, eres maravilloso Señor. Te pedimos en este momento, amado Señor, que seas tú guiándonos en tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento, precioso Dios, que seas tú guiándonos, Señor. Que nos des una palabra, Señor. Nos quieres enseñar, Señor, las maravillas que se encuentran en tu palabra. En este momento nos rendimos a ti, amado Señor. Nos rendimos a tu presencia, Señor. Nos rendimos hacia ti, precioso y bendito y glorioso. Alabado seas, bendito Dios. Y queremos tu presencia, Señor. Hoy queremos tu presencia. Hoy queremos, precioso Dios, que seas tú guiándonos, que seas tú mostrándonos el camino, Señor. Yo sé que hoy tienes una palabra hermosa, Señor, tienes una palabra poderosa para cada uno de tus hijos, que les va a servir en todo momento de su vida. Pedimos, Señor, que tu palabra que es esa espada de doble filo, que penetra todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestra alma. En este momento pueda llenar nuestras vidas, pueda llenar nuestro corazón, pueda llenar nuestras familias, que a través de este mensaje pueda ser bendecida toda esta familia tuya, amado Señor. Pueda ser bendecida de hermano y hermano que está en este momento escuchando este mensaje. Te pedimos, Padre, que nos des esos oídos de discípulo para poder comprender tu mensaje. Te invito a que repitas conmigo: Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo. Donde tú pasas, todo se transforma, de muerte a vida, de enfermedad a salud, de pobreza a riqueza, de tristeza a alegría. Espíritu Santo, tú eres mi mejor. Bien. Mis queridos hermanos, una vez más, bienvenidos a tu programa, donde vamos a compartir en este momento la palabra del Señor. Bienvenidos a Conquistados una vez más, y hoy quiero hablarte algo muy hermoso que se encuentra en toda la palabra de Dios. Antes de eso quisiera comentarte, en algún momento de mi vida hubieron personas que estuvieron insultándome, que estuvieron atacándome por el sentido de que he estado en el camino del Señor. Bueno, pues dijeron: el hermano Jimmy es de lo peor, que sí, que es déspota. Bueno, y un sinnúmero de cosas que se inventaron. Y bueno, eso me lo pasaron a mí, y llegó el momento donde me lo dijeron: bueno, hermano, mire, esto están diciendo de usted y tantas cosas. No sabía quién era, pero tenía dos opciones. Y esas dos opciones era: una, o iba con esas personas, les reclamaba; dos, me quedaba en silencio y más bien oraba por esas personas. De algo que te quiero compartir en este momento es acerca del carácter que debe tener una persona, especialmente que está en los caminos del Señor.
Estaba consultando la palabra carácter, dice que carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. El carácter entonces es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa. Es la esencia de tu personalidad, es cómo tú te comportas. Ahora, el carácter puede ser, todas las personas tenemos carácter, pero la cuestión acá es si tienes un carácter bien formado o un carácter mal formado, un buen carácter o un mal carácter. En este caso, quiero hablarte de un carácter que está bien formado, que te has dejado formar por Dios. El carácter es formado por Dios a través de las personas, qué sé yo, a través de tu mamá, a través de tu papá, a través de tus líderes en las comunidades donde tú estés, a través de tus profesores. Entonces el carácter es siempre formado por Dios, pero siempre a través de las personas. Y Dios quiere formar tu carácter en cada problema, en cada circunstancia, en cada situación en la que tú te encuentres. Podemos encontrar, estaba investigando algunas características de una persona que tiene el carácter conforme a como Dios lo quiere. Para que una persona sea bien formada su carácter, primero es la confianza. ¿Pero la confianza en qué? La confianza en Dios. Hay muchas personas que tal vez de boca para afuera decimos, no, es que sí confío en Dios, pero ¿cuán realmente estás tú confiando en el Señor? Cuando tú confías en el Señor, se te van las preocupaciones. Cuando tú confías en el Señor, empiezas a clamar y empiezas a orar. ¿Y por qué clamas y oras? Porque estás seguro de que si Él te escucha, cosa que es siempre, Dios te va a escuchar, y que si Él te escucha, Él puede responder. Otra, debemos tener una actitud renovada. Con la misma actitud de siempre no vamos a lograr formar nuestro carácter. Debemos tener una actitud completamente distinta, una actitud conforme a lo que Dios necesita en cada uno de nosotros. Es estar dispuestos. Dios siempre está buscando a personas que estén dispuestas. Cuando Jesús escogió a sus apóstoles, no es que eran los mejores de los apóstoles, no es que ellos eran, mejor dicho, santitos y estaban siempre ahí viendo qué dicen las escrituras o que estaban ayudando al prójimo. No eran personas así, eran personas comunes, normales, corrientes, eran personas que simplemente las encontró trabajando un día el Señor. Pero estas personas lo que sí tenían es disposición. Cuando le dijo el Señor, le dijo a Pedro, le dijo a Juan, le dijo a Andrés, dijo, hey, síganme. Dice la palabra de Dios que inmediatamente dejaron la barca, dejaron a su padre y se fueron con Jesús. Eso significa que hay disposición. Entonces, para que podamos tener ese carácter conforme a lo que Dios quiere, es tener la disposición. Capacitación. Dios siempre te está capacitando. Constantemente Dios te está formando, te está capacitando. No, el hecho de que tú estés en los caminos del Señor no quiere decir, no, entonces yo voy a dejar el estudio, yo voy a dejar el trabajo y me voto a hacer las cosas del Señor. Las cosas no son así. Eso lo puedes hacer siempre y cuando el Señor te lo pida. Pero el Señor también te invita a que tú te formes. Dios quiere en este camino personas profesionales. Pedro, aunque era un pescador y todo, pero no era cualquier pescador. Si tenía barcas, quiere decir pues que, hombre, era un ingeniero en la industria pesquera. Tenía su conocimiento. Entonces, Dios siempre nos está llamando a capacitarnos. Y si tú estás en el camino del Señor y quieres, no sé, compartir la palabra con tu hermano, con tu amigo, con un compañero de la clase, con un profesor, lo que tienes que hacer es capacitarte, es buscar, es leer la palabra del Señor. Es una mentalidad, pero mentalidad de conquistador. Esto es tener carácter, es cambiar tu mentalidad y tener una mentalidad de conquistador. Hay una batalla en la palabra del Señor que la verdad ninguno de nosotros le hemos puesto como que tanta importancia. ¿Por qué? Porque es una batalla más, una pelea más. Lo que nosotros no sabemos es que si en esa batalla este personaje principal, que era Josué, hubiera perdido la batalla, no hubiera habido lo que es la salvación. No hubiera salvación. ¿Por qué? Porque de esta batalla dependía todo el contexto bíblico, dependía toda la historia de la palabra de Dios.
Ya hablamos de la batalla de cuando Josué estaba conquistando, y mucho ojo esta palabra, conquistando, tenía mentalidad de conquistador, estaba conquistando la tierra de Canaán, tenía mentalidad de conquistador, y cuando Dios lo llamó no dijo, ay no Señor, es que ¿qué voy a hacer? Porque ya no está la nube que me guíe como le guiaba a Moisés. No, el Señor le dijo, listo, tú vas a caminar adelante, yo voy a ir contigo, yo voy a ir cuidándote. Y Josué empezó a actuar con una mentalidad de conquistador, empezó a moverse. Dice que cuando él se movió para pelear contra los Gabaonitas, el mismo Dios estuvo con él y detuvo el sol durante todo un día. Detuvo el sol, detuvo la luna, para que tenga la oportunidad o tenga la ventaja Josué contra los Gabaonitas. Después de eso ellos se dispersaron, estaban confundidos, Dios mandó una granizada y dice la palabra de Dios que más personas murieron por la granizada que por la misma batalla. Pero esas personas eran personas sanguíneas, eran personas que estaban dispuestas a matar, era un ejército muy numeroso, mientras que el ejército de Josué era un ejército no tan numeroso, era un ejército pequeño, pero un ejército que confiaba en el Señor, y era un ejército en el cual su general, que era Josué, ponía toda la confianza en Dios. Entonces debemos poner nuestra confianza en Dios y debemos tener una mentalidad de ser conquistadores, así como lo fue Josué. Si tú empiezas a hacer las cosas de tal manera que tú confíes en Él, que tú confíes en el Señor, entonces Dios destruirá a tus enemigos. Y con tus enemigos, ¿a qué me refiero? Tu enfermedad, tu problema, tu situación financiera, tu situación económica, tal vez tus mismas notas en donde tú estás preparándote, tal vez no sé, algún problema que tú tengas en casa, que tu familia tenga. Si tú confías en el Señor, entonces el Señor va a estar sobre ti. Fidelidad, lealtad, honestidad, todas estas características, todas estas cualidades pertenecen a un carácter bien formado. Y hay una que me gusta bastante, y es que una persona que se mueve por el carácter, esta persona no se deja guiar por las emociones, sino que se centra, se fija en lo que Dios ha mandado a través de la obediencia a sus superiores. El superior general de nosotros, pues el Señor. Y si el Señor en sus 10 mandamientos nos dice que no robarás, no matarás, por más de que una persona nos haya hecho algo malo en contra de nosotros, pues tenemos que cumplir su palabra. Y es que a veces uno tenga esas ganas de ahorcar, esas ganas de pelear, esas ganas de insultar a las personas porque tal vez te hacen algo, pues estás actuando por emociones. Y eso no es una persona formada de carácter. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú te portes bien, es que tú camines en santidad, y eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. De tal manera que no nos movamos por las emociones, sino más bien por los sentimientos. Pero, ya que tú estás en el camino del Señor, estoy completamente seguro de aquello, porque por algo estás escuchando este mensaje. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Números capítulo 13, versículo 8, donde asegura que Josué es de la tribu de Efraín. Estaba consultando y Efraín significa fructífero. Efraín significa fructífero. Eso quiere decir que Josué era de la tierra, de la tribu de Efraín. Josué debería también ser fructífero. Pero si yo me hago una pregunta, y la pregunta que también te hago a ti, es cómo nosotros podemos ser fructíferos. ¿Cómo podríamos nosotros ser fructíferos? Y hay una sola respuesta, y esa respuesta es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 61. Dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Si Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar a los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo está sobre ti, que cuando la unción del Espíritu Santo está sobre ti, empiezas a dar frutos. Y si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22,
Quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley, porque el Espíritu Santo lo permite. El Espíritu Santo está sobre ti. Entonces, para nosotros poder ser fructíferos, también ser de la tierra de Efraín, ser de la tribu de Efraín, debemos ser fructíferos. Y para ser fructíferos, fácil, vamos a buscar al Espíritu Santo. Vamos a buscar la presencia de la persona más hermosa, que es el precioso Espíritu Santo. Cuando tú buscas la presencia del Espíritu Santo, cuando tú caminas con Él, cuando la unción del Espíritu Santo está sobre ti, entonces tu mentalidad empieza a cambiar, porque dice la palabra de Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza. Nos ha dado un espíritu firme, nos ha dado un espíritu fuerte. Eso quiere decir que si el Espíritu Santo está sobre ti, entonces vas a ser una persona fructífera, vas a ser una persona con mentalidad de triunfador, con mentalidad de conquistador. Todas las personas tenemos carácter, pero las situaciones y lo que nosotros actuamos de acuerdo a las situaciones que se te presenten es lo que determina qué tan formado está tu carácter. Todas las personas tenemos un carácter, absolutamente todas tenemos carácter, pero las personas que nos hemos dejado guiar por Dios, pues tenemos un carácter bien formado, y aún así es un proceso. Porque claro que a veces de repente algún hermano nos dijo algo y esa nos infla la yugular en ese momento. Pero sin embargo es un proceso en el que Dios está trabajando con nosotros y en el cual nosotros necesitamos la presencia hermosa del Espíritu Santo. Tener carácter de conquistador. Tener el carácter que tenía Josué. Tener el carácter que tenía David para doblar rodillas, para postrarse delante del Señor, para admitir su pecado, para decirle: Señor, está bien, yo pequé, perdóname. Cuando pecó contra Betsabé, contra Urías, él tuvo en ese momento ese encuentro con el Señor, y en ese momento él se arrodilló y le dijo: Señor, perdóname, yo he pecado, Señor, y empezó a decirle que lo purifique, que lo santifique. Pero él reconocía su pecado, y el reconocer sus errores es de una persona que tiene carácter de vencedor, que tiene carácter de conquistador. Los discípulos no es que eran, como les decía al principio, wow, tremendos discípulos, pero sí tenían una cosa: eran dispuestos, estaban dispuestos a hacer lo que sea con el Señor. Dejaron lo que sea por empezar a caminar con el Señor. Y cuando tú caminas con el Señor, la presencia del Espíritu Santo siempre te va a acompañar. Te invito en este momento a que una vez más cierres tus ojos y le pidas al Señor que te regale la gracia de ir formando tu carácter. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Amado Señor, yo te pido por estos hijos tuyos, por estos mis hermanos que están escuchando en este momento a través de YouTube esta predicación. Yo te pido que en este momento los bendigas, los unjas, Señor. Precioso Espíritu Santo, que te poses sobre ellos y empieces a cambiar en este momento su mentalidad, que sea una mentalidad de triunfador, que sea una mentalidad de conquistador. Empieza a formar su carácter, Señor. Empieza a formar en este momento ese carácter que nos permite acercarnos cada vez más a ti, Señor, que nos asemejemos a ti, amado Señor. Te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que toques sus vidas, que toques su familia, que toques su corazón, amado y precioso Espíritu Santo de Dios. Que ese carácter sea un carácter formado, que sea un carácter que se asemeje a tu carácter precioso y hermoso, Jesús. Que sea un carácter que se asemeje a ti, Señor. Y como dicen por ahí en las redes sociales, precioso Señor, que
A Satanás no le asusta a las personas que van a la iglesia. A Satanás le asusta a las personas que empiezan a parecerse a ti, amado Señor Jesús. Y para eso necesitamos ese carácter, Señor. Ese carácter de triunfador, ese carácter de vencedor, ese carácter de líder, ese carácter de tu persona, precioso Señor Jesús. Precioso Espíritu Santo, en este momento yo te pido que los unjas, Señor, que los bendigas. En este momento, precioso Espíritu Santo, yo te pido que estés sobre ellos hasta el fin de sus días. Y cuando terminen nuestros días, Espíritu Santo, que tú seas quien nos acompañe. Todo esto lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por darle un momento de tu tiempo al Señor a través de esta predicación. Yo te invito a que cuando vayas más tarde o en la noche a tu dormitorio de tu casa, hables con el Espíritu Santo y le pidas que te ayude para formar ese carácter. No te olvides de que estamos siempre para servirte. Estamos aquí en tu canal de Conquistados y pues que Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.